Entonces, buenas tardes a todos. Juan José, Rodrigo, José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que voy de vuelta del trabajo manejando, así que voy a mantenerme en silencio, pero estoy conectado. No se preocupe, José. Ya, Antes de iniciar, quisiera presentarme. Mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Paola Cruz. Soy colombiana. Trabajo en la Pontificia Universidad Javeriana, una de las universidades socias de la red AUSJAL que componen este diplomado. Soy líder académico de los temas de educación continua, de entre diferentes temas, todo lo relacionado con relaciones internacionales y relación intraestatal. Y ejerzo esta profesión hace más de 15 años y he sido docente cátedra y docente universitario desde hace más de 12 años. He trabajado en organismos internacionales, he trabajado con gobiernos locales y gobierno nacional y pues me especializo en los temas de desarrollo. Soy profesional en gobierno y relaciones internacionales, maestra en ciencia política y de desarrollo de Columbia University y la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Me da mucho placer y mucho gusto estar y compartir en este espacio con ustedes, pues es un espacio pensado para que dinamicemos un poco lo que ustedes están viendo dentro del diplomado, cada una de las menciones y sobre todo cada una de las materias que hemos venido desarrollando en las últimas semanas o en los últimos meses. Antes de continuar y empezar en materia de qué se trata este diálogo el día de hoy, me gustaría pues conocerlos un poco, saber qué hacen y el por qué decidieron hacer este diplomado, que para nosotros en AUSJAL y en la Universidad Javeriana es muy importante también saber. Entonces, una pequeña presentación y empezamos en forma esta sesión del día de hoy de la materia denominada Agendas Globales. No sé quién quiera empezar y presentarse. Me gustaría comenzar yo. Juan José, claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me presento, Juan José Francisco Rodríguez Otero. Pido disculpas. Al igual que mi compañero, me encuentro camino al trabajo, entonces me encuentro manejando. Esta es mi hora de salida. Entonces, me gustaría mencionar, soy licenciado en Derecho, soy maestro en Derechos Humanos, eh, Derecho Constitucional, aquí en México. Estoy estudiando una segunda maestría en Gobernanza y Globalización. He estado en un par de diplomados de distintos tipos y tengo más de 30 años de experiencia en el sector público, en el sector privado, aquí a nivel municipal, Ciudad de Acapulco, México, a nivel estatal. Y pues yo decidí entrar a este diplomado porque tengo 30 años de experiencia laboral, entonces creo que ha habido una gran diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre lo que conocía anteriormente con lo que conozco ahora y que las actualizaciones que hay en las distintas organizaciones, y creo que todo esto es muy importante para poder desarrollarme. Gracias. Gracias a ti, Juan José. No sé si José, que está también de camino a la casa, o Rodrigo, quisieran presentarse. Hola, hola, mucho gusto. Aquí Rodrigo, pues yo creo que sigo la tendencia que voy manejando. Ento- Tranquilo. Tranquilo Entonces, que esta también es mi hora de salida. sí, 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 no, muchas gracias, Paola. Mira, fíjate que en realidad yo me presento como homólogo de la Universidad Rafael Andívar. Yo estoy trabajando con Alipio la coordinación en este sector de Guatemala de los diplomados de Derechos Humanos. Y tengo un par de alumnos que están en este diplomado, pero no los veo por acá, entonces no tardo en jalarles las orejas. No te preocupes, Rodrigo. Yo No, soy tu no, fan, no. entonces de Colombia, para que nos conozcamos también. Claro, claro, no te preocupes. Entonces el tiempo aquí lo dejo para los alumnos, era una broma nada más. Y me parecía interesante la charla, la clase, y aquí estoy atento y anuente para escucharte.
Desde ya un gusto y estoy para servirte. No, muchas gracias, muchas gracias. No sé si José se quisiera presentar así rapidito, yo sé que debe estar manejando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ya, bueno, primero mandarle un saludo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José, soy de acá de Chile. Al igual que todos mis compañeros, me encuentro, pero yo ya llegué a mi casa, así que estoy un poquito más tranquilo en este momento del manejo. Y bueno, soy un profesional que trabaja en un departamento de educación en una comuna que se llama La Cruz. Dirijo un programa que coordina acciones vinculantes para restituir el derecho a la educación de niños y niñas y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar. Este es un programa que está financiado a través del Fondo de las Naciones Unidas. Llevo más de 25 años trabajando también en lo que guarda relación con la restitución de derechos vulnerados en infancia y adolescencia en las comunas donde me ha tocado trabajar. He impulsado acciones, dirijo una corporación, he sido alcalde, he sido concejal acá donde vivo y bueno, toda mi vida he estado vinculado a la temática de la restitución de derechos vulnerados en infancia y adolescencia y ahora estoy contribuyendo desde la mirada de la educación y creo que por lo menos en el caso de este diplomado ha sido tremendamente relevante para mí, ya que toda mi vida la he desarrollado en el ámbito práctico. Es primera vez que estoy abordando temáticas reflexivas, mirando incluso un contexto latinoamericano con relación a la temática de los derechos y para mí de verdad ha sido una experiencia muy grata y de total enriquecimiento porque, como les digo, mi labor profesional ha estado enfocada siempre en la práctica, me he vinculado con tribunales de familia, estoy de la mano con las infancias más vulnerables en los territorios donde trabajo y a la luz de lo que me ha tocado ver y hacer en este diplomado he ido comprendiendo de mejor manera también la importancia que tiene la temática de los derechos humanos y por supuesto cómo podemos ayudar a proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes que son el futuro y para mí estar en esto es muy, muy importante. Así que de paso les agradezco muchísimo por las consideraciones y también por el cariño y por la calidad de los profes en este diplomado. muchas gracias a ti, José. Yo no sé, se acaba de conectar Shanti. Shanti, estamos empezando nuestra charla del día de hoy. Eh, no sé si quieras presentarte antes de iniciar nuestra charla introductoria del módulo de agendas globales de nuestro diplomado. Muchas gracias. Perdonen que no activo la cámara, pero todavía estoy en la oficina. Bueno, de hecho, primero que todo, yo estoy actualmente estudiando una maestría. Me gradué de Relaciones Internacionales. Aparte de eso, pues ejerzo todo lo que es el área de Derecho, ¿verdad? Estudié Derecho en la Universidad Landívar. Estoy pues actualmente trabajando en el tema de los derechos humanos, específicamente en el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Trabajo en un ente municipal que se encarga de ver todo, que se llama Asociación Nacional de Municipalidades, que ve pues todo lo referente a, a estos temas, ¿verdad? A poder aportar todos los cambios que se requieren y veo pues muy de cerca todo el tema de derechos humanos todas las deficiencias que hay actualmente dentro de las políticas actuales que hay pues realmente me ha servido mucho el estar en este curso, el poder entender muchísimas cosas, el poder ver cómo poder facilitarle a las personas llegar el que puedan ejercer sus derechos y también hacer esa conciencia de que son sus derechos y que ellos mismos puedan demostrarlos, ¿verdad? Y enseñarlos a sus propias comunidades, porque en realidad pues es mucha gente pobre que no sabe, que muchas veces no sabe ni siquiera leer y escribir. Entonces, pues sí, es muy enriquecedor el curso y espero realmente poder captar todo lo que se pueda de este curso. Claro que sí, Shanti, bienvenida. Pues bienvenidos todos. Esta sesión o primera sesión remota abre un poco esta materia que es la materia de agendas globales.
y el porqué de la importancia de la materia de agendas globales. Y es que no solamente desde la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos empezó como todo el sistema de defensa de los derechos humanos a tener esa robustez a nivel nacional en los diferentes estados o a nivel internacional a través de los diferentes tratados y acuerdos interestatales que se establecieron después de 1948, sin que nosotros podamos ver no la otra cara de la moneda, sino una cara paralela que en muchas ocasiones a veces no se tiene en cuenta lo suficiente, y es entender que todo está relacionado no solamente con un sistema democrático, sino también está relacionado con una visión del desarrollo, ¿sí? El desarrollo viene a ser aquí un eje fundamental en la agenda global internacional, y esa visión del desarrollo se ha transformado. Tranquila, Mili, ahorita, si quieres, con muchísimo gusto, puedes presentar. Esa visión del desarrollo, como les decía anteriormente, se ha transformado radicalmente a través de los años, no solamente por medio de nuevas formas de ver el desarrollo, no solamente como ausencia de pobreza o presencia de riqueza en las diferentes naciones, sino que ver esa visión del desarrollo multidisciplinar, que realmente esté asociado no solamente con la defensa de los derechos humanos, ¿sí?, que es una asociación obligatoria para entenderlo, sino que en este caso sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta sesión de introductoria del día de hoy nace y comienza con una pregunta o con una premisa principal, y es entender, me voy a permitir compartir pantalla, pero realmente es entender que esta materia de agendas globales es una oportunidad de reflexionar por parte de ustedes, y es entender que en muchas ocasiones los recursos para la paz, los recursos para el mantenimiento de la paz, para poder que los derechos humanos prevalezcan, para que un derecho humano fundamental, que es la educación, se genere, permanezca y cree políticas públicas eh, que permitan a una nación desarrollarse en el mediano y a largo plazo, está muy íntimamente ligado con las políticas globales de desarrollo, porque las políticas globales de desarrollo en cierta medida permean o moldean la agenda internacional, ¿sí? Y esta es una primera pregunta que yo quisiera hacerles antes de entrar en materia, y es, para ustedes, ¿qué es una agenda internacional? ¿Qué significa una agenda global? Sí, para ustedes, ¿qué significa esto? ¿Alguien que me quiera responder? Nadie se le ocurre qué podría ser. No hay problema. Una agenda global son aquellas temáticas, premisas, ¿sí? Eh, responsabilidades en las cuales la mayoría de los países, que en su gran mayoría después de 1948 están y son presentes en el sistema de las Naciones Unidas, fomentan para entender un poco cómo las naciones pueden lograr el desarrollo, terminar la pobreza y evitar la violencia, ¿sí? Son aquellas temáticas de decir, bueno, listo, yo después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de muertos
deja una guerra con un continente absolutamente devastado, 2 bombas atómicas, miles de pobres, miles de damnificados y realmente una voluntad para reconstruir un continente que estaba en ruinas y que si no se reconstruía iba a tender a seguir en conflicto permanente entre ellos, fue lo que suscitó en primera instancia ese acuerdo entre las naciones, en primera instancia, las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, de entender que sin desarrollo no podría existir de alguna u otra forma paz, ¿sí? Y que la paz no solamente se tenía que mantener a través de tratados y de regulaciones internacionales, sino solamente con la declaración de los derechos humanos y toda su regulación posterior, sino que de alguna u otra forma tocaba ayudar a las naciones a construirse, a reconstruirse y a entender el desarrollo como un medio de vida para salir de la guerra. Ahorita o más adelante vamos a ver que si esto fue tan cierto o no ha sido tan cierto, pero realmente en una primera instancia se entendió un poco que la agenda global estaba encaminada o tenía 2 caminos importantes en ese momento en la posguerra de 1948 en adelante. Uno, como ustedes lo han visto durante todo este diplomado, todo lo concerniente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo este fue evolucionando categóricamente a través de los años, ¿sí? Y 2, cómo mantener la paz a través del desarrollo. Y cómo mantener la paz a través del desarrollo claramente vendría o iba a venir enfocado a través de una implementación de un plan económico en primera instancia, ya después se convirtió en un plan económico político, después se convirtió en un plan económico político cultural, pero en primera instancia en un plan económico para la construcción de Europa y como el primer mensaje. Perdón, creo que alguien está hablando, ¿no? No, listo. Si alguien tiene alguna pregunta durante esta exposición, la puede hacer. No estoy viendo al querido Alipio los que levantan la mano. No los puedo ver porque estoy compartiendo pantalla completa. Entonces les agradezco muchísimo me puedan interrumpir. ¿Les parece? Sí, Porque la sí. idea es que este sea un diálogo entre ustedes y mi persona. Listo. ¿Entendimos, cierto? Hola, ¿me están escuchando? Sí, se escucha perfecto acá. Listo. Entonces, entender esta materia de agendas globales no se va a entender a la perfección si ustedes no entienden el concepto y lo que significa el desarrollo. ¿Por qué es tan importante hoy por hoy? Porque hoy por hoy uno de los principales canales de financiación de promover iniciativas en defensa de los derechos humanos, de promover iniciativas en defensa de la educación, de la salud, en defensa del medio ambiente, en defensa de la construcción de paz, provienen de estas agendas globales, ¿sí? Y estas agendas globales han tenido un cambio significativo a través de los últimos 60 años, 70 años, que es importante que ustedes lo entiendan para saber cómo aterrizar al quehacer diario de lo que cada uno de ustedes hace, ¿sí? Entonces, entender este contexto histórico de posguerra proviene de la necesidad de una Europa devastada de poderse reconstruir, de no perpetuar o volver a caer en la trampa de una nueva guerra mundial, ¿sí? Realmente no podían hacer lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que por no hacer una reconstrucción adecuada y una inserción de nuevo a la sociedad, desafortunadamente se dieron los elementos
de un nuevo conflicto bélico a nivel mundial y de entender que realmente las naciones tienen que llegar y hacer procesos de desarrollo para aminorar la pobreza y tener los mejores medios de vida para sus ciudadanos. Esto claramente todo enmarcado y ha sido la constante y permanente durante los últimos 70 años hasta realmente 2 o 3 años que el panorama geopolítico mundial ha cambiado drásticamente y estamos viendo otra vez vicios de neorrealismos en donde el poder de la fuerza viene a ser más importante que el poder de las palabras, pero en los últimos 70 años realmente, después de las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una posición de lograr salir de la pobreza, de que las conflictividades entre las naciones se disminuyeran a lo mínimo posible, en que el consenso era la ruta para resolver los conflictos, que la ruta era el respeto por los derechos humanos y que de alguna u otra forma la ruta era a través de lograr procesos democráticos e instituciones fuertes y transparencia dentro de los estados o los nuevos estados que se vieron y se instituyeron después de la Segunda Guerra Mundial, como tanto en los países africanos, que se dio en los años 60, como en los países de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la primera vez que nosotros hablamos de una agenda global, ¿sí? Y de un consenso global en ciertos temas, lo hablamos después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall en Europa y la reconstrucción de Europa, pero posteriormente se entendió, y esto fue gracias a un académico al que llamamos Rostow, que realmente salir de una sociedad en donde había unas desigualdades significativas entre unos y otros solamente iba a ser posible por procesos de desarrollo, ¿sí? Por eso la primera agenda global que se presenta es a través de entender que las naciones reducen sus conflictividades entre ellas o dentro de ellas por medio del desarrollo económico, ¿sí? ¿Y qué entendemos por desarrollo económico? ¿Alguno de ustedes que me quiera contar qué entiende por desarrollo económico? ¿Qué es lo que primero se les viene a la cabeza en ese sentido? Hoy los veo, hoy hoy están todos en el carro, pero quisiera que alguien me contara o compartiera qué es el desarrollo económico, qué significa para ustedes el desarrollo económico. Perdón, yo no pude escuchar muy bien la pregunta por venir manejando. ¿Podría repetirla? Tranquilo. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes este término o esta palabra de qué es desarrollo económico? Ustedes durante el largo de su carrera, que siempre, muy seguramente todos los que están acá incluidos, han escuchado de alguna u otra forma, y es que tenemos que propender por el desarrollo económico y es el desarrollo un eje transversal del bienestar estatal, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por esto? Bueno, yo creería, así simples rasgos, que es un proceso complejo. Creo que partiendo de ahí y que busca pues mejorar de manera sostenible la vida de sus habitantes, o sea, del país, o el bienestar de la población. Sí. La primera teoría o la primera teoría que los internacionalistas y los expertos del desarrollo empezaron a dialogar, y esto estoy hablando en los años 50 y en los años 60,
es que las naciones tendrían que dejar de ser pobres y que uno de los vehículos para dejar esa pobreza y frenar las conflictividades, porque siempre se vio como un dominó, todo dependía, una cosa dependía de la otra, era a través del desarrollo económico, ¿sí? Es lograr que las sociedades marcharan, por así decirlo, de esa sociedad tradicional, de origen, empezaran procesos propios de industrialización, que empezaran procesos de producción de bienes y servicios, en donde esto estuviera intrínsecamente o directamente asociado con un proceso de crecimiento económico, ¿sí? Es decir, que en primera instancia las naciones y el sistema de Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y el FMI, vieron como camino hacia el desarrollo el concepto de desarrollo económico o crecimiento económico. Si las sociedades o los países salen de esa sociedad tradicional, empiezan sus procesos masivos de industrialización y llegan a la era del alto consumo, realmente iban a lograr una equidad dentro de sus sociedades. Y esa equidad claramente iba a llevar procesos de conciliación pacífica de conflictos, en donde no existiera la violencia como medio y en donde finalmente las personas en última instancia tuvieran un bienestar en general. Este fue como el primer concepto y la primera agencia, por así decirlo, de las agendas globales, ¿sí? Un concepto claramente sí, marcado por un sesgo ideológico de corte capitalista. Recuerden que es a partir de los años 50 en donde claramente inicia un proceso de competencia ideológica a nivel internacional. Salen dos grandes potencias hegemónicas después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, y claramente estos procesos de desarrollo y esta agenda internacional pues estaban marcadas por una competencia de poder entre estas dos naciones, que en primera instancia pues estaban marcados dentro de un esquema de desarrollo económico, de crecimiento económico. Claramente, en términos económicos, el indicador clave de crecimiento vendría a ser el PIB o el índice per cápita de cada país. Y a partir de una mirada hacia el PIB, pues claramente se decía que el país iba hacia el desarrollo o no iba hacia el desarrollo. Y si no iba hacia el desarrollo, pues se creaban una especie de incentivos que en el largo plazo fueron algunos muy perversos hacia los países en vía de desarrollo, como fueron préstamos de deuda por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en algunas ocasiones persisten hasta el día de hoy, ¿sí? Y es ese afán de las naciones de entender que el desarrollo solo iba muy de la mano con el crecimiento económico. Pero es esto realmente el primer ítem de agenda global en donde la mayoría de naciones se pone de acuerdo y entiende un poco que debe surgir o ir hacia ese camino. Claramente, este concepto de desarrollo económico no estaba completamente ligado, iba en paralelo con todo el sistema de derechos humanos y sus diferentes desarrollos a través de los años, y en algunas ocasiones no se cruzaba, ¿sí? No se entendía un poco que realmente el desarrollo sí tendría que ver con ese concederle a las personas sus derechos y sus deberes a través de poder implementar un sistema de derechos humanos digno dentro de las naciones. En esta primera instancia, eso no se vio reflejado, no se vio tan evidente y claramente tuvo unos rezagos históricos importantísimos, como por ejemplo todo el tema de la crisis de la deuda externa de muchos de los países a nivel mundial. En América Latina, Argentina y México en los años 80 tuvieron una crisis externa muy profunda, o
la llegada de ideologías políticas de corte comunista a países de América Latina, que tuvieron un desenlace muy desafortunado en poder o en el nacimiento, por así decirlo, de procesos dictatoriales en la gran mayoría de los países de América Latina. Es decir, este concepto de desarrollo económico no estaba hablando directamente con el concepto de democracia, ¿sí? Y tampoco estaba hablando directamente con el concepto de derechos humanos. Pero sí fue un primer paso a un consenso internacional. Y esto va a ser supremamente importante porque generalmente el sistema de Naciones Unidas y especialmente PNUD a través de los años siempre ha querido mantener de alguna u otra forma el consenso internacional, ¿sí? Que es una agenda global. Y ahí recae el por qué la agenda global al desarrollo. Viene entonces los años 50, en donde se crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es hoy en la actualidad en la que sigue fijando las políticas mundiales frente a las problemáticas que aquejan e impiden a los países tener un nivel de vida digno, ¿sí? Pero que ha cambiado sustancialmente en los últimos 25 años. Y ya les vamos a contar por qué. Pero esta organización es la que nos da luces para entender que el desarrollo no solamente es el crecimiento económico de las naciones, que el crecimiento económico no necesariamente se traduce a una distribución equitativa de los ingresos y que no necesariamente el crecimiento económico se traduce a esquemas de fortalecimiento de derechos humanos dentro de las naciones, de respeto por la libertad, de respeto por la opinión, etcétera, etcétera, sino que en una primera instancia no se encontraban hablando o dialogando constantemente. Pero sí, la OCDE o la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico sí tuvo algo muy importante que hoy está un poco en crisis, pero en su momento fue muy significativo para muchas de las naciones y es realmente crear el Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿sí? O el Comité Oficial de Ayuda al Desarrollo. ¿Y por qué es pues importante? Porque se entendió que los países que ya tenían unos procesos de industrialización adelantados del siglo XIX, que ya tenían unos procesos que dentro del esquema de desarrollo económico se entendían como procesos ya establecidos de un paso más allá hacia el crecimiento, hacia la distribución equitativa de la pobreza, tendrían un papel importante que cumplir y es donar o extender la mano a aquellos países en donde sus procesos de desarrollo fueran mucho más precarios. Y este Comité de Ayuda al Desarrollo fue ese organismo que realmente incitó a los países ya a una Europa reconstruida por el Plan Marshall, a un Estados Unidos supremamente fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial y a unos países que tenían algunos recursos económicos a nivel mundial a poder aportar hacia el desarrollo, ¿sí? En donde realmente los países miembros de la OCDE destinaran alguna parte de sus ingresos o de su capital o de su PIB per cápita a contribuir al crecimiento económico de otros países, ¿sí? Por eso este Comité de Ayuda al Desarrollo fue tan importante en los años 60, porque establecieron las primeras bases de cómo ejecutar esa agenda global, ¿sí? Y esa agenda global siempre ha tenido a su servicio como dos vertientes importantes. Está la agenda global, en donde los estados se ponen de acuerdo en varios temas para hacerlos en conjunto. El acuerdo, por así decirlo, de tipo académico, entonces vamos a luchar contra la pobreza, vamos a luchar contra el cambio climático, vamos a luchar
contra las enfermedades de origen bacteriano o un virus particular, etcétera, etcétera, como ya fue una agenda al desarrollo estipulada como tal, y otra que era su brazo operativo, y era el Comité de Ayuda al Desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer posible? ¿A qué naciones le vamos a prestar la mano en mayor instancia? ¿A qué naciones en menos instancia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es a partir de esta OCDE en donde se empieza a organizar de alguna u otra forma la ejecución de esas primeras agendas globales. Por eso, realmente, la OCDE en sus inicios tenía como unos objetivos muy de la mano con la visión de crecimiento económico, realizar mayor expansión posible de la economía, porque a través de eso, pues, el empleo llega, realmente cuando el empleo llega, las personas tienen mayores ingresos y con el ingreso tienen mayor estabilidad financiera, etcétera, etcétera, contribuir a la sana expansión económica, contribuir a la expansión del comercio. O sea, todos los objetivos de la OCDE en sus inicios estaba muy encaminado con la meta de crecimiento económico o con la primera visión del desarrollo que se plantearon los países en los años 50 y en los años 60. Pero, y sin embargo, esto ha ido cambiando de forma paulativa y significativamente a través de los años. Y estos cambios han dejado una agenda global muchísimo más abierta, entendiendo un poco que las problemáticas no solo son de carácter mundial, sino que toca ver los contextos locales y que los contextos locales necesitan entender que la visión del desarrollo no puede ser única o exclusivamente económica, sino que realmente tiene que cambiar el nivel de vida de las personas dentro de sus propios contextos culturales, políticos y sociales. ¿Sí? En este sentido, pues llegan los años 70, claramente entendemos, a finales de los años 60 se entendía que había una clara división entre países desarrollados y no desarrollados, y geopolíticamente hablando, sí había una incidencia directa ideológica, política y económica desde los países desarrollados a los países menos desarrollados. Claro, en un pleno contexto de Guerra Fría, que ahorita ustedes, si entienden un poco, si empiezan a entender un poquito lo que está pasando, es volver a lo que está empezando, lo que está pasando, ha pasado los últimos 5 o 6 años, es que se está intentando de alguna forma volver a esta práctica de entender al desarrollo como un esquema de financiación a un tipo ideológico determinado y no realmente un esquema de financiación al desarrollo. Pero para entender que esto está volviendo a pasar, toca mirar los cambios que se presentaron en el ejercicio del desarrollo, ¿sí? Ya no se pensó en los años 70, claramente pasó el proceso de descolonización de África, pasaron muchos procesos dentro de Europa, se estableció la cortina de hierro en Europa del Este y Europa Oeste, Europa Occidental y Europa Oriental, y realmente entendimos que entender el desarrollo a través del crecimiento económico no iba a generar los cambios de medio de vida de las personas, que realmente si no había unas instituciones fortalecidas, una gobernanza delimitada, un esquema democrático establecido y una estructura de un juego de poder o un equilibrio de poder dentro de una estructura democrática, transparente, pues realmente los recursos en últimas no iban a llegar a las personas que más lo necesitaban y esa distribución de riqueza se vería muy afectada y por lo tanto los descontentos, los desánimos y la violencia iba a seguir en las diferentes naciones. Entonces, como ejemplo, nosotros en los años 60 vimos muchísimas naciones africanas con el nacimiento de
la llegada de la descolonización, nacimiento de estructuras dictatoriales en el poder, que estuvieron allí por muchísimos años, unas democracias muy debilitadas. En América Latina también lo vimos estructuralmente, no solamente en términos de dictatoriales, sino en unas democracias muy débiles en función de revisar qué era lo que estaban diciendo los grandes hegemones, ya bien sea del lado occidental o del lado oriental, pero con una política exterior realmente muy visualizada hacia el norte y en lo que ellos, los países desarrollados, pudieran decir. Y sobre todo subyugada a lo que los países desarrollados pudieran hacer por esos países en vía de desarrollo. Entonces es en los años 70 donde realmente son los países, esa periferia, los países en vía de desarrollo se empiezan a cuestionar si realmente están haciendo algo, se está haciendo algo alrededor con la estructura de desarrollo económico y poder fomentar el comercio, si es suficiente. Y la respuesta primordialmente realmente es la que no era suficiente, ¿sí? Que realmente no había un sistema de cooperación entre las naciones en donde el estado de bienestar o el bienestar de las personas estuviera establecido no solamente por generar mayores ingresos, sino que tuvieran acceso a estos mínimos vitales para supervivencia, saneamiento básico, educación, salud, entre otros, y en donde realmente lo que se intentó es que los países en vías de desarrollo no fueran presionados ideológicamente a través de préstamos, a través de ayudas, para tener campañas o atraer políticas internacionales que en últimas no estaban establecidas con sus contextos globales. Entonces, esto fue una ruptura en los años 70 hacia ese primer concepto de desarrollo económico y empezó a surgir dos teorías súper importantes del desarrollo que vinieron a ser y hacen parte todavía de esa agenda global. Uno, la teoría estructuralista, ¿sí? Una teoría en donde sí se pensaba que era en un ambiente cooperativo, no intrusivo y no invasivo, en donde realmente los países en desarrollo podrían llegar a entender y a mejorar la vida de las personas, ¿sí? En donde realmente se presentara el concepto de estado de bienestar en su forma integral, en donde el Estado no solamente proveyera la defensa y la seguridad del territorio, sino que también estuviera muy encaminado a proveer los instrumentos o bienes básicos indispensables para la supervivencia humana, en donde el acceso a la salud fuera gratuita, donde el acceso a la educación fuera gratuito y donde el acceso al agua potable fuera algo permanente para los ciudadanos de las diferentes naciones, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, llegó un planteamiento en donde realmente se empezaron a mirar las primeras consecuencias del uso indiscriminado de los recursos naturales en pro del desarrollo. Se empezó a ver que nosotros no podríamos depender de recursos finitos para el desarrollo y que en últimas nosotros lo que debíamos cuidar eran las generaciones futuras. Entonces empezaron a pensarse en conceptos de que el desarrollo no solamente tendría que ser integral para el ser humano, sino que también tendría que ser integral para el medio en donde el ser humano se estableciera, ¿sí? Y allí empezaron los primeros conceptos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que en últimas, ustedes que son estudiosos de los derechos humanos lo saben más que yo, son realmente las principales violaciones de derechos humanos hoy en día están por cuenta de grupos, personas que realmente están
buscando que esta nueva estructura de desarrollo no se cumpla a cabalidad, ¿sí? Que puedan, por ejemplo, medioambientalistas, el asesinato masivo de medioambientalistas, de personas que están en contra de la trata de personas, del crimen organizado. Estamos hablando también de personas que defienden causas como la educación pública o defienden causas como la salud pública. También son objetos de detractores de los derechos humanos y son los que hoy en la actualidad están siendo más amenazados por defender este tipo de causas que comenzó su desarrollo ideológico en los años 70. Entonces, la teoría, el desarrollo, la agenda global, comienza con un concepto de desarrollo económico, cambia un concepto de desarrollo en teoría estructuralista, pero sigue siendo una agenda global. Es decir, la gran mayoría de los países a nivel internacional, ¿sí?, empezaron a pensar que realmente la consecución de la paz y poder lograr un estilo de vida digno para las personas estaba realmente asociado con el desarrollo. Y es a partir de los años 60 hasta los años 90 que empezó como un boom de teorías del desarrollo que empezaron a ser muy importantes para la agenda global, entraban, salían, pero realmente lo que quiero destacar con eso es que siempre se calaron o estuvieron presentes en la agenda global. Es decir, ya podíamos hablar a partir de los años 80 de que los países estaban de acuerdo a una agenda global, ¿sí?, con diferentes perspectivas, visiones, etcétera, etcétera, pero se tenía claro que había problemas estructurales a nivel global, ¿sí?, no solamente local, sino global, que deberían ser solucionados en su conjunto, ¿sí? Entonces entendemos que en los años 70 estaba la teoría estructuralista, en los años 70 y 80 paralelamente a la estructuralista estaba el sistema intercambio y desigualdad. Entonces la teoría no marxista decía que realmente había que haber una distribución equitativa de los recursos, que todo tendría que ir en partes iguales, etcétera, etcétera. Llegó en los años 90 con muchísima fuerza, a finales de los años 80 y al principio de los años 90, con muchísima fuerza la teoría neoliberal, en donde otra vez se hablaba de la liberación del capital y la mano invisible de Adam Smith, que iba a sostener el sistema y redistribuir la pobreza, etcétera, etcétera. Y en los años 90, pues si en los años 70, 80, en los años 90, llegaron muchísimas teorías que estaban encaminadas, todas claramente, sin ninguna duda, encaminadas a mejorar los medios de vida de los seres humanos, ¿sí? La teoría de necesidades básicas insatisfechas, que el desarrollo se tenía que ver con un enfoque multidimensional, que estamos hablando del desarrollo de las personas, que la libertad de las personas también era un eje fundamental para lograr el desarrollo, que realmente el desarrollo tendría que estar medioambiental, en donde el orden internacional, la prevalencia de la paz era fundamental y realmente fueron dos teorías las que formaron o marcaron la agenda internacional a partir de los años 90. Uno, la teoría del desarrollo humano y dos, la teoría del desarrollo sostenible. Estas dos teorías que vamos a ver aquí ahorita son teorías en las que realmente se entiende el concepto que el desarrollo no va de la mano sin la libertad de las personas y la libertad de las personas no va de la mano sin el respeto o mecanismos de defensa de los derechos humanos claros en las diferentes naciones, y esto
claramente no va a ir de la mano si las personas están en sociedades que tienen regímenes autoritarios o dictatoriales, ¿sí? O sea, esto ya empieza a haber una gran claridad o empieza a tejerse finalmente después de tantos años, 4 décadas de lucha, 4 décadas de presiones, etcétera, etcétera, un hilo conductor entre una agenda global encaminada hacia el desarrollo humano y hacia el respeto, el respeto permanente por los derechos humanos, ¿sí? Realmente es en los años 90 en donde ese hilo empieza a conectarse y empieza a ser interdependiente, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos a ver un poquito algo de lo que estaba pasando de este primer concepto antes de ver el concepto de desarrollo humano y es el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Y qué entendemos o qué se entiende con desarrollo sostenible? Es el concepto el cual el desarrollo satisface las necesidades humanas, ¿sí? Las necesidades en términos de libertad, dignidad, convivencia pacífica, pero no compromete, ¿sí? Esas necesidades con la capacidad de satisfacer las mismas necesidades de las generaciones futuras. Es decir, realmente que haya una compatibilidad entre la generación de recursos, la satisfacción de necesidades y realmente el respeto por los derechos humanos en el presente sin comprometer lo futuro para las generaciones, ¿sí? Sin comprometer los mínimos vitales de vida para un ser humano, que en últimas, ¿qué viene a ser? Nosotros como seres humanos, ¿con qué no podemos vivir? ¿Qué nos hace nuestra vida inviable en la Tierra como seres humanos? Alguien que diga algo, alguien que diga, se me ocurre que nosotros como seres humanos no podemos vivir sin. Alguien que diga, por el chat también se puede. Estoy aquí viendo el chat, pero nadie comenta. Bueno, lo básico. Nosotros como seres humanos no podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin lo que nos da exactamente oxígeno, sin lo que nos da la tierra, que son los alimentos, efectivamente. Y esos son los recursos futuros que nosotros sí tenemos que cuidar, porque sin ellos, pues como especie, no podemos sobrevivir, ¿sí? Y ese es el concepto propio de desarrollo sostenible. Llegó en los años 80, llegó con una serie, realmente, con una serie de protestas, llegó con una serie de movimientos que se empezaron a gestar en los años 70, pero que en los años 80 se establecieron, y realmente llegó con unos cambios de paradigmas ideológicos importantes, en donde la crisis de la deuda en los países en vía de desarrollo era una realidad, la caída del muro de Berlín y todo el concepto de una Rusia comunista caía en 1989 y su declive económico fue claro y permanente, donde el liberalismo económico era una constante, y donde Occidente se visualizaba como el gran ganador de esta guerra fría que se perpetuó durante más de 40 años. Pero algo muy importante que pasó paralelo a todo esto que les estoy diciendo a finales de los años 80 fue lo que realmente hizo posible que que esta teoría de desarrollo sostenible empezara a ser evidente
para muchas naciones y personas a nivel mundial. Y es que a finales de los años 90 cambia sustancialmente la forma de comunicarnos nosotros con el mundo, ¿sí? Cada uno de ustedes en sus países lo vivió de diferente manera, llega el internet, llegan las comunicaciones globales, las llamadas a larga distancia dejan de ser tan de larga distancia, empieza a haber una comunicación en tiempo real que hace evidente o hace más evidente que teníamos problemas similares que teníamos que sobrepasar y que realmente podríamos comunicarnos entre nosotros y llegar a consensos para que esos problemas pudieran aminorarse. Entonces, con este cambio de tecnologías y con esta llamada globalización, llega entonces algo supremamente importante, ¿sí? Y es entender que estas problemáticas globales y este concepto de desarrollo sostenible, independientemente de la estructura geopolítica o política que tuviera un Estado, tendría que ser un hito permanente para lograr realmente que la raza humana pueda sobrevivir en las próximas décadas o los próximos milenios. Así queremos sobrevivir como raza, tendríamos que atender a las crisis de lo que estaba pasando. Ya lo comentamos con los hitos históricos. Entonces, unidos a este concepto de desarrollo sostenible, en los años 90, Naciones Unidas dice y empieza a decir, nosotros ya tenemos 40 años de existir y todavía existen muchísimos conflictos de carácter, no solo estatal, sino de carácter interestatal, ¿sí? Las personas siguen combatiendo entre sí, se siguen matando, no estamos defendiendo ni a los niños ni a las mujeres, realmente no estamos entendiendo que si nosotros no cesamos todas las formas de violencia, no vamos a lograr realmente el desarrollo y que el desarrollo realmente no puede establecerse en ambientes de guerra, sino que se tienen que establecer en ambientes de paz, en donde las libertades de las personas, y esto es algo supremamente importante, sean respetadas, en donde su opinión sea respetada, en donde su forma de pensar sea respetada, en donde su estilo de vida sea respetado. Es decir, fue Naciones Unidas, fue PNUD el primero que entendió este enlace tan grande entre desarrollo, derechos humanos y democracia, y que todo está interconectado entre sí. Y empezó con la teoría de el desarrollo humano. O sea, no podemos hablar de desarrollo si únicamente entendemos el concepto que las naciones tienen que crecer económicamente y ya con eso logran cambiar sus medios de vida. No podemos entender el desarrollo si las naciones únicamente le generan los mínimos vitales a las personas, salud y educación, pero estos mínimos vitales están supeditados por sesgos ideológicos. No podemos entender el desarrollo si las personas no tienen la libertad de participar activamente en los procesos de toma de decisiones de su país a través de medios democráticos, ya bien sea siendo, participando o siendo agentes de participación. No podemos lograr el desarrollo si no entendemos que los recursos son finitos y que estos deben ser cuidados, y no podemos lograr el desarrollo si todavía estamos pensando en niveles de humanidad, ¿sí? Todavía estamos pensando en que hay categorías de humanos y que algunos humanos tienen más derechos que otros a través de la no implementación de políticas de género y equidad, ¿sí? Entonces, todo este concepto de desarrollo humano encierra un poco el entender que nosotros vivimos en un mundo multicultural, en el que vivimos en un mundo multiétnico, en que vivimos en un mundo en donde las libertades individuales tienen que ser respetadas,
en donde tenemos límites frente a otros y los otros tienen límites frente a nosotros, y en donde no se tiene un nivel de vida digno si no hay libertad para poderse movilizar, expresar y entender los entornos, ¿sí? Es el concepto de desarrollo humano, el primer concepto en la Agenda Global al Desarrollo en los años 90, promovido por el Sistema de Naciones Unidas y promovido por PNUD, en donde se encierra esa relación directa entre derechos humanos y desarrollo, en donde decimos no puede haber desarrollo sin respeto a los derechos humanos. Y esto se va a hacer visible con las agendas globales que llegaron posteriormente en los años 90. La Agenda Global del 2000, la Agenda Global del 2016 y todo lo relacionado con la Agenda de Desarrollo 2030, ¿sí? Porque sin el respeto a los derechos humanos, realmente no va a cesar la violencia entre las naciones o la violencia entre los ciudadanos de una misma nación, como lo hemos visto en muchísimos casos a nivel internacional. Entonces, este concepto de desarrollo humano es el concepto que en su gran mayoría ustedes van a trabajar en esta materia que inicia el día de hoy durante todo este mes, y es a través del concepto de desarrollo humano en donde ustedes van a entender por qué los derechos humanos son importantísimos en la agenda global y por qué siguen siendo importantes entenderlos a la luz de la última agenda global que tenemos, que ha tenido muchísimos tropiezos en los últimos 5 años, muchísimos, que es la Agenda 2030. Entonces, entendemos que el desarrollo humano tiene dos dimensiones fundamentales. Uno, o objetivos fundamentales. Uno, el de mejorar directamente las capacidades humanas, y otro, el de crear condiciones para el desarrollo humano, o sea, para la supervivencia humana, ¿sí? En la primera instancia, el de mejorar directamente las capacidades humanas, pues claramente está todo lo relacionado con tener una vida larga y saludable. ¿Qué es tener una vida larga y saludable? Si alguien quisiera contestarme, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué es tener una vida larga y saludable? ¿Ustedes qué entienden por eso? Yo considero, más allá de la ausencia de enfermedades, una buena salud Sí, física, una buena salud sí, mental. muy bien. Y ahorita después de COVID-19, la salud, los temas de salud mental tienen muchísimo que ver con esta premisa de esta dimensión de desarrollo humano. Una vida larga y saludable es entender que todos los seres humanos tenemos el derecho de establecer las mejores condiciones para prevalecer con salud el mayor tiempo posible, ¿sí? Con buena salud el mayor tiempo posible, ¿sí? Ya bien sea en la parte física o ya bien sea en la parte mental. Esto también está muy ligado con el tema de conocimientos. Al tener la libertad de entender el mundo, también queremos tener la libertad de poder cuestionar, ¿sí? Y ese cuestionamiento solamente y únicamente se hace cuando nos dan a conocer las diferentes alternativas. Entonces, un punto fundamental del desarrollo humano es dejar que las personas tengan la capacidad de aprender y dar los medios a las personas para tener esa capacidad de aprendizaje, ¿sí? Esto, pues, claramente se hace a través de la educación. Por acá en el chat decían tener claridad y bienestar y plenitud, asegurar una buena pensión, una buena calidad de vida, asegurar una dignidad en lo físico y mental. Es súper importante, y lo de pensión va a ser súper importante en los próximos años. Yo no sé, les cuento un poquito qué es lo que está pasando en Colombia, pero sé que esto está pasando en casi todos los países del mundo. No me atrevería a equivocarme que está pasando en todo el mundo, y es nosotros nos estamos envejeciendo, ¿sí? Todo el tema de natalidad ha bajado paulatinamente en algunos países, más dramáticamente que en otros, en los últimos años. Y es realmente
el grueso de la población, después del 2040, 2050, el grueso de la población va a ser personas mayores de 60 años, ¿sí? Que en muchas ocasiones no han podido asegurar una vejez digna, porque todavía tenemos unos sesgos significativos de desigualdad social y de acceso y de cotización a esa vejez digna. Y esto va a ser o es ya parte de la nueva agenda global, que es todo lo relacionado con la economía plateada. No sé si ustedes ya están empapados de estos, pero se van a tener que empapar próximamente porque sí tiene que ver mucho con los derechos humanos y tiene que ver muchísimo más con la defensa de los derechos humanos hacia esta población que está envejeciendo y hacia esta economía plateada que está surgiendo. ¿Ok? Dejo este paréntesis para contarle también que, pues claro, no solamente es una vida larga saludable, no solamente son conocimientos, un nivel de vida digno, sino también el derecho a participar en la vida política, el derecho a entender qué es la sostenibilidad ambiental, la seguridad humana, ¿sí? Todo lo relacionado con seguridad humana y entender que no solamente no me pueden privar de mi libertad porque estoy pensando distinto, que es lo que está pasando en muchas dictaduras y no democracias, no solo en América Latina, sino a nivel mundial y paradójicamente en muchos de los países que alguna vez tuvieron la bandera democrática dentro de sus políticas internacionales. Y sobre todo, y algo no menos importante, lo relacionado con la igualdad y de género, ¿sí? Entender que los seres humanos no somos de diferentes categorías, sino que todos tenemos la libertad y la capacidad en iguales condiciones de ejercer y entender la dignidad en su conjunto. Por eso, en los años 90, pues ya empezamos a mirar no solamente que el desarrollo humano, el concepto de desarrollo humano iba a ser el eje transversal de la agenda internacional, sino que íbamos a tener indicadores internacionales para medir ese concepto de desarrollo humano. Entonces nace claramente el índice de desarrollo humano, ¿sí? Que es la capacidad de tener una vida larga y saludable. Y este índice de desarrollo humano realmente entiende las dimensiones del desarrollo, ¿sí? Entendiendo la desigualdad, el enfoque de género y sobre todo trayendo a la mesa de la agenda global un concepto muy importante que es el concepto de pobreza multidimensional, ¿sí? Es por eso que nosotros ya en los años 50 y en los años 60 el desarrollo únicamente se veía a través del PIB, del índice per cápita. Hoy por hoy ya no estamos hablando de un solo indicador. Tenemos miles de indicadores que en su conjunto nos hacen ver o nos dejan ver con mayor claridad si realmente estamos cumpliendo las premisas de desarrollo o nos estamos quedando atrás en las premisas de desarrollo, ¿sí? Y nos dan las alertas tempranas que nosotros necesitamos para crear esas políticas públicas en las diferentes naciones en las que estamos, para crear esas estrategias a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de justicia, ¿sí? Que nos permitan entender que estamos defendiendo el desarrollo a partir de la defensa de los derechos humanos y a partir de políticas multisectoriales y políticas transversales que realmente lleguen a las poblaciones más afectadas. Es con toda esta batería de indicadores que los hacedores de política pública de alguna u otra forma jugamos para crear políticas públicas accesibles y políticas públicas sostenibles en el tiempo. Bien, entonces, todo esto para decirles que fue no solamente con el concepto de desarrollo humano, no solamente en los años 90 cuando
cuando se dan todas una serie de cumbres mundiales alrededor del medio ambiente, alrededor de los derechos humanos, alrededor de la mujer, alrededor de la vivienda, alrededor de muchísimos temas que se entienden que las problemáticas globales tienen que ser tratadas en conjunto. Y es a partir de 1999, con las sesiones de la Asamblea General de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que los países miembros por primera vez se ponen de acuerdo en decir, tenemos problemáticas globales, tenemos una agenda global, tenemos que realmente, si no enfrentamos estas problemáticas como especie, vamos a generar problemas para nuestra supervivencia, y por primera vez se ponen de acuerdo en trazar una agenda global hacia el desarrollo que no se implementó, que se estableció con la cumbre del milenio del año 2000. ¿Sí? Es realmente la cumbre del milenio bajo el concepto de desarrollo humano, y esto es súper importante, y lo repito porque ustedes dentro de la materia que empiezan a ver el día de hoy van a entender y ver ese concepto en muchas de las lecturas, lo van a tener que desarrollar en alguna de las actividades. Es el concepto de desarrollo humano que empieza a permear esta agenda internacional, y es el concepto de desarrollo humano el que ayuda a entender este primer ítem o este primer hito internacional de agenda global, que son los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Y estos objetivos de desarrollo, que en un principio fueron 8, ¿sí? Y que en el 2015 fueron nuevamente evaluados, se contó con la participación de la población civil por primera vez en la historia de historia moderna de la humanidad, y se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que conocemos el día de hoy, que es la Agenda 2030. Entonces, hoy quería darles como una primera introducción antes de iniciar este primer módulo, esta primera semana de nuestra materia de agendas globales, contándoles un poco el por qué o cómo se origina esta agenda global, cuáles han sido estos cambios en el origen de la agenda global y bajo qué concepto entendemos hoy la agenda global hacia el desarrollo. ¿Sí? En nuestra próxima sesión, que es el próximo lunes, vamos a mirar con detenimiento estos 8 objetivos trazados, que se trazaron en el 2000 hacia el 2015, cuáles fueron sus aciertos, pero sobre todo lo que vamos a mirar es cuáles fueron sus desaciertos, cómo nacen los objetivos de desarrollo del milenio y cómo esto va estrechamente ligado a lo que, o el quehacer de cada uno de ustedes en términos de hacedores de derechos humanos, ¿sí? De defensores de los derechos humanos desde lo local hasta lo internacional, y cómo hoy por hoy esa agenda ha venido siendo directamente amenazada por este nuevo realismo en las relaciones internacionales, en donde el poder militar pesa sobre cualquier otra cosa, y qué se puede hacer en un contexto de esta índole. Entonces, vamos a dejar nuestra primera sesión vamos a terminarla en este momento. No sé si hasta el momento tengamos comentarios, preguntas, quieran entender un poquito más, me cuentan. ¿Nos quedó clara esta parte introductoria de dónde nace el concepto de agenda global y cuál ha sido un poco su desarrollo histórico? Sí, quedó claro, muchas gracias. Listo. Entonces, pues nada, esta materia, que se compone como de 4 grandes unidades, mi gran consejo es que la vean a través de una luz crítica, de una luz reflexiva. Mucho
de lo que está pasando actualmente es lo contrario a lo que se ha querido hacer durante los últimos 20 años y es muy paradójico y realmente muy alarmante. Y yo sí quisiera ver de alguna u otra forma dentro del desarrollo de la materia sus opiniones honestas en cada uno del desarrollo de los ejercicios que vamos a hacer. La próxima clase, les aseguro, va a estar buenísima porque es entender un poco lo que ha pasado en los últimos 25 años y reflejado a lo de hoy. Lo de hoy es los últimos 6 meses, 8 meses. Este año ha sido muy complejo para la agenda del desarrollo y lo que se puede venir y qué podemos hacer nosotros desde cada una de desde nuestra labor. Entonces, muchísimas gracias por escucharme en el día de hoy. Espero con ansias nuestra próxima clase. Porfa, revisen los documentos, revisen todos y cualquier cosa me pueden preguntar en la plataforma y con muchísimo gusto les voy a responder. Muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz tarde, feliz noche. Para los que están en Chile ya va a estar muy tarde, pero para Colombia, Centroamérica, México, pues estamos iniciando la noche. Que tengan una muy feliz noche.